Bienvenidos una vez más al canal Mate 100%. En esta ocasión vamos a introducirnos a lo que es el álgebra, las expresiones algebraicas. Cuando hablamos de lenguaje algebraico, nos referimos a que en las matemáticas también es necesario expresar a través de un lenguaje claro y preciso las expresiones matemáticas. Por ello que, así como en nuestra vida cotidiana utilizamos distintos medios para comunicarnos, las matemáticas también utilizan cierta clase de lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje usual, que es aquel que está formado con las palabras que utilizamos para conversar. También dentro de las matemáticas está el lenguaje numérico, que son las expresiones formadas por los números que ya conocemos, entrelazados entre sí con las operaciones aritméticas, ya sea la suma, la resta, la multiplicación, división, potenciación, signos de relación, de agrupación. Y luego existe un tercer lenguaje, que es el lenguaje que utiliza para representar cantidades generales, es decir, números desconocidos. A este lenguaje se le denomina lenguaje algebraico, que es el que expresa la información matemática mediante números combinados con letras. Es decir, que se utilizan las letras en combinación de los números y signos matemáticos. De este modo, la parte de la matemática que estudia la relación entre números, letras, signos, considerando la cantidad, es decir, las cantidades que se van a trabajar de un modo general, ya no de ciertos números, sino de los números en general, se denomina álgebra. Bienvenidos al álgebra y vamos a ir practicando algunos ejemplos que nos van a introducir a esto que es el lenguaje algebraico. ¿Cómo podemos convertir una expresión del lenguaje usual en una expresión en lenguaje algebraico? Vamos viendo algunos ejemplos para que caigamos en cuenta de qué se trata. Por ejemplo, si decimos la expresión un número, que está dicho en lenguaje usual, transformarlo en lenguaje algebraico significaría representar esa expresión con un símbolo matemático. Como dice un número y no se refiere a cuál de los números, es un número cualquiera, se utiliza una letra, en este caso estamos colocando la letra X, para representar ese número. Tenemos todo el repertorio del abecedario para utilizarlo para representar una cantidad desconocida. Por ejemplo, podríamos haber utilizado la letra A, la letra M y la que a ustedes les guste. De esta forma, entonces, un número en lenguaje usual se representa con una letra en el lenguaje algebraico. Ahora, cuando decimos una segunda expresión, el triple de un número. ¿Qué número es? No sabemos, por eso es la cantidad de un modo general. ¿Cómo vamos a representar ese número? A través de una letra. Vamos a elegir la letra M. M va a representar el número, pero notemos que la expresión algebraica dice el triple de un número. Es decir, ese número representado por la letra M multiplicado 3 veces. Es decir, que la expresión algebraica que representa el triple de un número es el 3 combinado con la letra M. 3M significa el triple de un número. De esta forma entonces podemos ir viendo algunas actividades más para ir transformando del lenguaje usual al lenguaje algebraico. Por ejemplo, la suma de dos números. Dos números vienen representados por dos letras. Vamos a utilizar la letra A para representar el primer número y la letra B para representar el segundo número. Ahora analizamos la expresión, dice la suma de esos dos números, es decir, que la operación matemática que va a unir a estos dos números es la suma. De este modo, la suma de dos números viene representado en lenguaje algebraico por A más B. En un segundo ejemplo dice el doble de un número menos 3. El doble de un número. ¿Qué número? Vamos a utilizar una letra para representar ese número desconocido. Vamos a utilizar la W. Y ahora veamos que dice el doble de un número, o sea, multiplicado por 2, 2W. Luego dice menos 3. El 3 es una cantidad conocida y el menos también. Colocamos menos 3. Y tenemos escrita la expresión en lenguaje algebraico. Vamos con otra expresión, dice un múltiplo de 7. Sabemos que una letra, vamos a colocar acá la X, representa cualquier número,
Pero ahora, ¿cómo garantizamos que ese número cualquiera sea siempre un múltiplo de 7? Para que un número sea divisible por 7 o múltiplo de 7, tiene que poder dividirse exactamente por 7. Y la única forma de garantizar esto es de que dentro de sus factores tenga el 7, así que lo vamos a multiplicar por 7. Es decir, que un múltiplo de 7 viene dado con la expresión algebraica 7x. Si fuera un múltiplo de 5, 5x. Un múltiplo de 4, 4x. Un múltiplo de 10, 10x. Y así con toda la gama de los múltiplos que conocemos. Otra expresión dice el cuadrado de un número. Un número, hemos dicho, vamos a representar un número con una letra cualquiera. Vamos a utilizar la letra M. Y cuando dice la expresión el cuadrado, se está refiriendo a la potencia. Es decir, que lo vamos a elevar a 2. De esta forma, el cubo de un número sería elevado a 3. Y de esta forma se convierte el lenguaje usual al lenguaje algebraico. Ahora vamos a la práctica. Vamos con algunas actividades. Dice unir con una flecha las expresiones que correspondan. Tenemos en la parte izquierda expresiones en lenguaje usual y en la parte derecha expresiones en lenguaje algebraico. Nos pide que unamos con una línea las expresiones que le correspondan. Vamos con la primera, dice el doble de un número menos su cuarta parte. Habíamos visto hace un instante que el doble de un número viene dado por una letra multiplicada por 2. Vamos a utilizar, a ver, la letra X y el número 2. El doble de un número, ahora dice menos su cuarta parte, es decir, tendría que ser menos la cuarta parte, es decir, dividido por 4, es decir, ese mismo número dividido por 4. ¿No? Esto es nuestra idea general. Ahora tenemos que buscar alguna expresión que corresponda a esto, ya sea con la letra X o cualquier otra letra, porque recordemos que se puede utilizar cualquier letra para representar un número. Ahora vamos viendo dónde tenemos la expresión y la tenemos justo acá. La expresión que dice el doble de un número menos su cuarta parte. Es decir, que le corresponde en la línea, vamos a utilizar mejor, y unimos la expresión algebraica con su correspondiente en lenguaje usual. Aquí tenemos otra expresión, dice años de Juan dentro de 10 años. Es decir, la edad de Juan dentro de 10 años. ¿Cuántos años tiene Juan? No sabemos ni lo conocemos, así que tenemos que anotar una letra, vamos a elegir cualquier letra, para representar su edad. Lo que sí sabemos que dentro de 10 años, esa edad X va a ser sumada más 10. ¿No es cierto? Ahora busquemos esa expresión y la podemos ver en esta parte que dice X más 10, que sería la edad de Juan con el número X más 10. Entonces colocamos a su correspondiente. Ahora, un número par, la siguiente expresión, significa que un número cualquiera, para que siempre sea par, tiene que ser divisible por 2. O sea que lo multiplicamos por 2. 2m, 2x, 2y, 2z, con la letra que queramos, pero siempre multiplicado por 2 va a representar un número par. Así que anotamos eso, nuestro número par se encuentra aquí. De esta forma entonces vamos analizando cada expresión en lenguaje usual y lo vamos uniendo con una línea a su correspondiente lenguaje algebraico. Vamos con uno más. A ver, dice un número menos su mitad más su doble. Un número, vamos a utilizar cualquier letra. Un número sería acá, vamos a utilizar la letra A. Menos su mitad, menos sería el signo menos. Su mitad sería A sobre 2, es decir, dividido entre 2, por eso es la mitad. Más su doble. Habíamos visto que para el doble se multiplica por 2, o sea, sería 2A. Aquí tenemos un número menos su mitad más su doble. Vamos buscando eso a ver por acá. Tal vez no esté con la letra A, lo vamos a ir buscando y lo acabamos de encontrar acá. Un número
menos su mitad más su doble. Así que ya tenemos la expresión, la acabamos de encontrar, la unimos con una línea según su correspondiente. La segunda actividad dice: completa la siguiente tabla escribiendo con lenguaje numérico o algebraico según corresponda. Tenemos en la parte izquierda de esta tabla expresiones en lenguaje usual y tenemos dos columnas, una para llenar lo que corresponda al lenguaje numérico y otra lo que corresponda al lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice: la suma de 2 más 5 es 7. 2 más 5 es 7. No hay ninguna cantidad desconocida, por tanto es lenguaje numérico. Y anotamos 2 más 5 es igual a 7, conforme se encuentra en el ejemplo. La segunda fila dice la suma de dos números. Ahí son cantidades desconocidas, puesto que no conocemos los números. De esta forma entonces se representan letras para la expresión. Son dos números, por tanto dos letras, acá m más n. La operación que los separa es la suma, por ello el símbolo más. De esta forma vamos llenando esta tabla. Vamos a elegir alguna otra fila para ir decidiendo dónde vamos a colocar. A ver, vamos a elegir esta expresión. Un número disminuido en 5 unidades. Un número, no sabemos qué número, así que corresponde al lenguaje algebraico. Vamos a utilizar una letra. A ver, utilicemos la letra A. Un número disminuido se refiere a la operación de la resta en 5 unidades. Así que anotamos el número 5 y ya tenemos expresado en lenguaje algebraico. Vamos con un ultimito. A ver, el último dice la suma de 13 y 12. ¿Hay alguna cantidad desconocida? Pues claro que no. Los números son 13 y 12, son de lenguaje numérico, no hay cantidades desconocidas, no vamos a utilizar letras. La suma de 13 y 12, entonces el signo que separa a 13 de 12 es el signo más. De esta forma hemos transformado lenguaje usual a lenguaje numérico o lenguaje algebraico según corresponde.